y sobre todo contribuyamos a alegrarle el corazón a aquellos que de pronto no están tan alegres. Ojalá se alegren muchos, lleguen muchas alegrías, porque definitivamente es lo que nos falta a nosotros. Dicen que somos el país más feliz del mundo, pero uno a veces siente como que no hay mucha alegría en el corazón de los colombianos. Total acuerdo, yo creo que a veces nos damos unos calificativos que no corresponden a realidades. Aquí uno encuentra mucha gente amargada, así como también pues no puede uno negar que hay gente muy feliz, muy amable, siempre están con una sonrisa, saben saludar por la mañana y a cualquier hora del día, pero hay otras personas que uno definitivamente dice, hombre, ¿con qué desayunarán? Alacranes, limones y una mezcla así bien. Algo así. Bueno, profesor Guillermo Aníbal, usted por mucho tiempo estuvo al frente de la Universidad Tecnológica de Pereira, del Observatorio del Delito, ¿así se llama? Ah, sí. Eso es una cuestión que ha generado pues algún tipo de confusiones. En realidad el proyecto, como se inició ya décadas atrás por iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, comprometiendo a gobernaciones y a universidades de 7 regiones del país, se llamó Censo Observatorio del Delito, y era generar unas instancias, o sea, unas instituciones que se encargaran de el manejo científico adecuado de la información en materia de criminalidad, y que se generara esa otra instancia de observación de las conductas delictuales para derivar de allí recomendaciones para el sector político administrativo y empezar a desmontar la improvisación y las conjeturas en materia de política criminal que se empezaría a construir. Pero es algo que, no obstante llevar ya varias décadas, hay que decirlo, que todavía le falta mucho trecho por recorrer. Así, en la Universidad Tecnológica, con el apoyo o en acuerdo con la Alcaldía de Pereira, pues ya esta semana que pasó, pues se hizo la presentación de los primeros resultados del observatorio, ya no del delito, ni únicamente referido al manejo de las cifras o de las estadísticas, sino a una comprensión de una trilogía que es compleja, que es la seguridad, la convivencia y los derechos humanos. Y lo más importante, la seguridad humana. Ya no se habla de la seguridad del Estado, del gobierno, sino la seguridad humana. Bien, son las 3 de la tarde, 11 minutos, así, de esta manera, con el profesor Guillermo Aníbal Garner Tobor vamos a pasar la tarde, vamos a hablar de muchos temas, de todo lo que está pasando en el departamento de Risaralda y también de la agenda cultural que es tan importante. Hoy en zona limítrofe entre el municipio de Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, en un área de 1.300 metros cuadrados, en la vía que del municipio industrial conduce hacia Santa Rosa de Cabal, se hizo el lanzamiento de una obra artística, el mural pictórico Las aves aman el paisaje cultural cafetero. Va a ser una obra de arte insignia de la región que se realizará para promover el turismo de naturaleza en un convenio que han realizado Autopistas del Café, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Gobernación de Risaralda y con el apoyo de Pintuco. O sea, usted va a salir de el puente helicoidal, comienza a hacer el retorno hacia el municipio de Santa Rosa de Cabal y uno se encuentra como con una especie de barrera de cemento que hay allí, profesor, y ahí se va a pintar ese gran mural de darle la bienvenida a todos nuestros visitantes. Eso me parece a mí muy importante, pero más importante me parece a mí que se haga un compromiso en el ámbito regional para defender la riqueza que existe aquí en nuestra región en materia de aves. Concretamente aquí en Santa Rosa hay una de las montañas que tenemos acá al frente y que todos las observamos, que es el Cerro de Monserrate. Ahí en el Cerro de Monserrate hay una especie de depresión que se forma en la montaña, en la parte superior, y ese es por decirlo de alguna manera, un emporio de aves canoras y de los colores más impresionantemente bellos. Yo hace un buen rato que no subo por esa parte, pero espera uno que no hayan sido aniquilados y que ahora con esta iniciativa se abra más la conciencia de las gentes para
proteger esa riqueza natural que tenemos. Bueno, nosotros somos ricos en gran cantidad de fauna y en este momento pues se hace este reconocimiento, pero como lo dice el profesor, también hay que cuidar nuestras especies, las nativas, las que han migrado a esta parte. ¿Le ha de pronto picado el bichito, profesor, por ir a tomar el avistamiento de aves y hacer la fotografía? Sí, pero yo soy más bien un poco renuente a ser parte de organizaciones y a someterme a jerarquías y a este tipo de cosas, de manera que esas actividades las desarrollo de manera muy individual, de pronto con otro amigo, por ejemplo, como ha sido el caso aquí con Jaime Fernández, con algunas otras personas como José Norberto Gómez, pues de la Sociedad de Mejoras, con Jesús Antonio Orozco, igualmente allí de La Hermosa hay un compañero que es Carlos Enrique Ruiz Quintero, ¿ya? Y con él en ocasiones nos regalamos unos recorriditos con las cámaras y hacemos algunos registros. Valga decir algo, aquí en Santa Rosa hay algo sobre lo cual ya habíamos dado noticia Carlos Enrique Ruiz Quintero y mi persona. En alguna ocasión llegó a mi casa Carlos Enrique y me dijo: hombre, Guillermo, caminábamos allí por los lados de la salida para la Samaria y te vas a asombrar de lo que vamos a ver. Son unos cormoranes aquí en Santa Rosa. Los cormoranes no son de esta región. ¿De dónde son los cormoranes? Esos cormoranes son de la costa, porque son unas aves más bien marinas o donde hay ya unas grandes formaciones acuíferas, por ejemplo, de lagos gigantescos y demás. Y resulta que aquí, y todavía, porque hace más o menos un mes fue la última vez que los pude observar por los lados del puente que cruza hacia La Hermosa, son dos parejitas, es decir, 4 cormoranes, y lo más particular es que han aprendido a convivir con los gallinazos que hay en todo ese sector, de tal manera que se confunden mientras estos cormoranes hacen lo propio, pero ya... Son las 3 del doctor Sigfredo Salazar Osorio, quien ha lanzamiento pues de este obra artística, este mural pictórico que dará la bienvenida a los visitantes de esta región de Café. Con la Universidad Tecnológica y Autopistas del Café para la promoción de nuestras aves a través de una obra de arte muy bonita. Bueno, aquí vamos a firmar un documento entre Autopistas de Café en cabeza del doctor Mauricio Vega, Universidad Tecnológica en cabeza de su rector Luis Fernando Gaviria, Pintuco, que es la empresa que nos dona las pinturas, y allí naturalmente en la Universidad Tecnológica está la Facultad de Bellas Artes y la Gobernación de Risaralda para pintar un muro que tenemos aquí pasando el puente Liquidal, que va a ser de pronto el mural de los murales más grandes que va a tener este país, y sobre todo resaltando la belleza, la fauna y flora del paisaje cultural cafetero y del departamento de Risaralda. Esta va a ser una obra maravillosa y que se logra gracias a que Pintuco nos dona las pinturas, a que la Tecnológica con su Facultad de Bellas Artes tiene sus artistas para que lo pinten, y al apoyo pues muy efectivo de Autopistas del Café, donde nosotros como gobernación también entramos a aportar y apoyar para que este mural sea una realidad. El tema de las aves es el punto central de este tema de las aves es que cuando mira uno la fortaleza del eje cafetero, y si hablamos de Risaralda, en tema de fauna somos muy fuertes, de 1.900 especies de aves que tiene el país, 800 están en Risaralda, y de ellas tenemos un endemismo muy grande, 23 especies endémicas solamente en el territorio risaraldense, y ya las aves empiezan a generar riqueza porque ya tenemos operadores turísticos que trabajan en turismo de avistamiento de aves u observación de aves. Vemos cómo llegan turistas nacionales, pero sobre todo extranjeros, al territorio risaraldense a ver las aves que tienen. Bueno, llegan pues los turistas a ver las aves, a disfrutar de una nueva modalidad que es la fotografía, pues hoy por hoy, profesor, y con la gran oportunidad que se tiene de adquirir buenos elementos fotográficos, pues hoy cualquiera persona puede tener una buena cámara, y esta es una posibilidad también turística que se está invitando para que tomemos buenas fotografías de las aves, de los pájaros. Lo más importante en ello es, Eduard,
pues sí, tener una cámara, y ahora pues los celulares vienen dotados con unos lentes que son magníficos, que uno no podía imaginarse hace, por decir, 10 o 15 años que en una cajita de esas se contuviera semejante capacidad técnica, ¿ya? Pero lo más importante es esto, es decir, porque muchas personas dicen, bueno, yo ya tengo la cámara y voy a tomar muy bonitas fotografías, porque la cámara las va a tomar. No, recordemos que quien hace las fotos es el fotógrafo, y que si el fotógrafo no tiene un sentido de pertenencia, de identidad, de búsqueda, no está de alguna manera embriagado de curiosidad, pues puede tener la mejor cámara del mundo y terminará por ahí, como quien dice, tomando algunas imágenes de algunas chucherías, ¿ya? Ayer, hablaba yo con una persona investigadora en ciencias sociales de una compañía grande que opera aquí en esta región, concretamente de las empresas públicas de Medellín, en consorcio con la CHEC, y le decía yo que uno de los problemas, por ejemplo, acá cuando uno quiere tomar fotografías, es la tremenda contaminación visual que hay por el tendido de cables, de manera que los santarrosanos que llegamos aquí al parque o que estamos en nuestro barrio y de pronto vemos esa maravilla del Ruiz o esa maravilla que tenemos aquí ya propiamente en nuestras narices, que es el Paramillo concretamente, y entonces hay personas aquí que viviendo y siendo de acá nunca los han visto, y es porque de pronto esas otras formas de contaminación visual les han impedido enfrentarse de una manera más directa con semejantes maravillas. Tres de la tarde, 21 minutos. Estamos pasando la tarde con los oyentes de la 1300 AM de Radio Reloj. Cuando habla el profesor Guillermo Aníbal Garner de fotografía, pues viene a la mente de uno, obviamente, las imágenes de Jesús Abad Colorado, un hombre que ha plasmado una cantidad de placas, se decía anteriormente, ahora pues ya no son placas, ¿no? Son imágenes del tema de la guerra en Colombia y cómo ha evolucionado, ¿no? Así, él ha ganado varios premios a propósito, esa fotografía que él toma, que quiere ser como un instrumento para la memoria colectiva. Esa es una de las situaciones bien difíciles que enfrenta un fotógrafo con un sentido de sensibilidad social, y es que se toman, digamos, fotografías de circunstancias de vida de individuos humanos o de otras formas de vida, y que son dramáticas, que son dolorosas, etcétera, y hay personas que en realidad se enojan por ello, ¿ya? De hecho, cuando en algunas de mis tomas fotográficas he capturado, digamos, algunas imágenes de formas de miseria y demás que existen y que las tenemos que hacer visibles para poderlas superar, hay gentes que dicen, vea, usted está generando una mala imagen aquí de nuestra región y demás. No se trata de generar una mala imagen, sino de hacer visibles realidades que ameritan ser acometidas para superarlas. 3 de la tarde, 22. Estamos pasando la tarde con la 1300 AM de Radio Reloj. Hoy nuestro invitado es el profesor Guillermo Aníbal Garner Tobón, un hombre que se ha dedicado a la docencia, a trabajar en distintos aspectos de, por ejemplo, el Observatorio de Convivencia, también temas de seguridad, de derechos humanos. ¿Hay una inclinación suya, profesor, por temas sociales, políticos, o eso se ha dado en el transcurso del desarrollo y ver lo que pasa en nuestro país? A ver, hay una cosa que yo diferencio cuando hablo, por ejemplo, sobre todo con gente de las nuevas generaciones, y les digo, uno tiene que diferenciar lo que es la crianza, lo que es la instrucción y lo que es la
educación y la formación propiamente dicha. Y hay que comenzar es por esa parte de la crianza. Yo tengo que decir, puede que haya sido malcriado, pero desde mi propio interior, pero en mi propia casa fui muy bien criado, porque la sensibilidad, la inteligencia, la dedicación de mis padres, Mario Elías y Esther, era total para despertar en nosotros una sensibilidad por la vida, para, digamos, asombrarnos por la belleza de una flor, por la hermosura de unos tominejos o de unos colibríes por allá chupando la miel de algunas flores, de tener la sensibilidad frente a las demás personas, a los seres humanos que no tenían de pronto las mismas condiciones de privilegio de las que podíamos gozar nosotros en familia. De manera que esa sensibilidad por lo social y por la vida, yo diría que la adquirí en la casa, y ya luego en los procesos de educación, de instrucción y de formación, pues la fui puliendo, y no puedo decir que la haya pulido muy bien porque todavía tengo que hacer mis esfuerzos para tratar de hacer lo que ahora se llaman objetos virtuales de aprendizaje, o sea, OVAs que efectivamente produzcan ese fenómeno de una comunicación positiva. No sé si será un honor o un deshonor que usted fue compañero de Álvaro Uribe en la universidad. Pues a ver, el asunto fue concretamente, yo terminé mis estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia, y allí pues estudiaron varias personas de los que fueron precisamente el equipo de Álvaro. Yo con Álvaro lo conocí en la universidad de hecho, y intercambié y nos sentamos juntos y trabajamos juntos, digámoslo así, en lo que fue la Sociedad Económica de Amigos del País, ya que en ese entonces en Santa Rosa la presidía Edgar Gutiérrez Castro, que luego fue el ministro de Hacienda con Belisario Betancur. De manera que yo tuve pues una relación con Álvaro desde muchas perspectivas, es decir, él era un estudiante más joven que venía pues atrás, pero mis compañeros sí fueron concretamente Fabio Valencia Cosio, Mario Uribe y otros que, bueno, formaban un combo. Y yo digo que eso era la universidad pública. Eso era la universidad pública, sí señor. Y uno generalmente en la universidad pública tiende a pensar que sean tendencias filosóficas de tipo izquierda. Pues es lo normal, y qué tal que no. Y eso debe darse en toda universidad, ¿ya? El asunto es cómo se expresan, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Mario, yo voy a revelar algo acá. Yo los estimo mucho y los aprecio. Yo considero que ellos fueron mis compañeros, fueron mis colegas, o son mis colegas, y les tengo aprecio como seres humanos, independiente de las tremendas diferencias en la práctica y en la acción y el pensamiento político. La realidad es que en este caso, por ejemplo, para ellos, Guillermo Aníbal Gardner era un personaje que se les hacía a ellos muy molesto, como una piedra en el zapato, porque decían que yo había estudiado en Rusia o en la Unión Soviética, cuestión que además es falsa, porque yo sí estudié en un país socialista, en la República Democrática Alemana, y reivindico con mucha satisfacción y con mucho orgullo haber estudiado en la Escuela Superior Wilhelm Pieck, en las proximidades de Berlín, donde adquirí una formación de la cual yo todavía la sigo usufructuando y mantengo un buen contacto con antiguos compañeros alemanes que estuvimos allí hace ya un poco más de 50 años. Entonces, por ejemplo, para Fabio Valencia, él decía, vea, ese personaje, no, mejor dicho, no podemos dejar que llegue al Consejo Estudiantil. De todas formas, fui representante del Consejo Estudiantil, de la Facultad de Derecho y del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Antioquia. Profesor Guillermo Aníbal Gardner, Colombia, ¿por qué? Yo creo que usted ha tenido la oportunidad de ir a otros países, a estar en otras actitudes, pero generalmente, Colombia, ¿por qué es tan convulsionado
no nos salimos de una para meternos en la otra. Parece, no he conocido yo, al menos en estos últimos 40 años, como un año de sosiego, de tranquilidad, que nos podamos unir, muchos pensábamos que, por ejemplo, el tema de la paz iba a permitirnos, pues, yo estuve en la ciudad de Bogotá cuando comenzaron la implementación del acuerdo y decían, esta es la última Navidad que va a haber guerra, ya las próximas Navidades serán todas en paz. Hoy por hoy todavía seguimos polarizados, el uno, el otro, mejor dicho, parece que estuviéramos peor que antes. A ver, hombre, Edgar, yo lo vi a la apreciada audiencia, yo invito a que pensemos en esto, no es el caso de Colombia. Yo digo que caemos y que es un error caer en lo que se puede denominar un colombiocentrismo, ¿ya? Es decir, que centralizamos todo y decimos que aquí tenemos, bueno, el mejor café del mundo, pero también las mejores prostitutas del mundo, ¿ya? Tenemos en realidad las gentes que pueden ser muy inteligentes y brillantes, pero también los bandidos más sagaces y atrevidos. Eso ocurre en todas partes del planeta. La condición humana es una condición que, si bien existen unos paradigmas que se plantearon desde la antigüedad por los filósofos griegos y romanos, todavía ese ideal de un hombre como debe ser no se ha logrado. Seguimos siendo unos animalitos muy complicados y que pues tenemos inclinaciones muy perversas para acabarnos entre nosotros mismos, pero también somos una especie maravillosa y las condiciones que se presentan con tantos desarrollos tecnológicos, etcétera, pues deben animarnos a ser pues optimistas y a considerar que un mejor mundo es posible. Bien, y nos acompañamos pues de notas navideñas, esto a propósito del concurso nacional del villancico que tiene cita en el municipio de Santa Rosa de Cabal, arranca a partir del día de hoy y nosotros también les contamos lo que está pasando en materia noticiosa. Avanza rápidamente el tema de la ley de financiamiento del Congreso de la República. Coloquialmente puede decir uno, nos dieron banana, y ya avanza realmente y rápida y raudamente esta ley de financiamiento. Cuando nos dijeron que ahí paraba todo el tema, pues parece que siguió. La discusión sigue, doctor. Ese es un campo, por decirlo así, minado, muy peligroso de andar, pero que también podría ser enfrentado de una manera creativa, con buena imaginación, inclusive retomando, por ejemplo, principios de la hacienda pública muy importantes, de cómo es que se manejan los presupuestos de un Estado. Yo a las personas más allegadas, cuando de pronto se trata este tema, les digo, ¿por qué no vuelven a leer a don Esteban Jaramillo, que fue el maestro, digamos, de la hacienda pública, por allá pues ya a finales tal vez del siglo XIX? Cosas muy importantes. Alguna ocasión tuve la oportunidad de tener bajo mi responsabilidad cursos de hacienda pública y recuerdo a unos escritores norteamericanos, Garber y Hansen, que llegaban a plantear que el adecuado manejo de la relación entre los ingresos públicos y el gasto público era el fundamento, digámoslo así, o la clave para poder enfrentar los criterios de la inevitabilidad de revoluciones violentas. Es decir, que si se sabía manejar bien la hacienda pública, el tesoro público, se podría en realidad lograr armonía y se podría en realidad construir paz. Y aquí deberíamos caer en cuenta de eso, pero no. Y hay situaciones como algo que le expresaba yo esta mañana a mi esposa, a Margarita, y le decía, aquí por ejemplo ha faltado hacer una medición clara de los aportes de las empresas multinacionales, de las empresas internacionales en términos generales a esa parte de la hacienda pública, porque todas ellas son contribuyentes. Y así por ejemplo, y voy a decir algo que puede causar cierta irritación, en el caso de Odebrecht
y todos los tentáculos que ello tiene, pues sí, ellos han gastado plata y han generado fenómenos de corrupción, pero valdría pensar si esos dineros han tenido también otro tipo de efectos que puedan eventualmente considerarse positivos, y concretamente es que la presencia de algunas de las empresas financiadas con esos capitales hayan aportado también algo o puedan llegar a aportar algo al desarrollo nacional. El tema es que hay como un desequilibrio, ¿no? Es un desequilibrio. Se supone que las teorías económicas dicen que quien tenga más paga más, el que tenga menos paga menos. Pero aquí es como un contrasentido. Aquí todos pagamos y... Es una cosa muy delicada. Yo voy a contar algo así sea de manera personal. Cuando yo llegué aquí a Santa Rosa de Cabal, de nuevo, yo nací aquí en el año de 1945, pero luego regresé en el año de 1983, ¿ya? Y para esa época, cuando ya empezamos a pagar tributos, digámoslo aquí, en Santa Rosa, resultaba que más tributación, es decir, era mayor. Algunos de mis parientes residentes aquí, personas que eran terratenientes y personas muy ricas y acomodadas, pagaban muy poquito, menos de lo que pagaba yo, que simplemente era unos ingresos muy limitados como profesor universitario. Bueno, temas pues que hay que seguir tratando y seguir sensibilizando. Hoy en el plan cultural de Pereira tenemos miércoles de salsa en Munca Munca, la selección con lo mejor del género en uno de los lugares de fiesta más populares de la ciudad. Cine Local C presentará la serie documental Detrás del fotógrafo, proyección del 8º capítulo, El alma del fotógrafo, con Juan Carlos Londoño. Además habrá conversación con el protagonista. También siguen las vacaciones en el programa que se llama Leer es mi cuento, encuentros literarios para niños y niñas hasta los 12 años. El 6º Festival del Condón, esto en Dos Quebradas, actividades de promoción de la salud y actividades del VIH-Sida. Conocerse más es prevenir. Esto pues será en el Centro Comercial del Progreso. Están a esta hora. La entrada es libre y pues quien quiera ir a participar del 6º Festival del Condón, un festival que otrora y en pueblos tan conservadores como Santa Rosa de Caballo me imagino que sería de escándalo y máxime con el nombre que tiene. Pero también hay que reconocer que van cambiando muchos elementos en la mentalidad de las gentes de aquí de la región. Uno podría decir, bueno, la gente de Pereira ha sido más libre y algunos dirán hasta libertinos, ¿ya? Pero en el caso de Santa Rosa, la influencia de Santa Rosa ha tenido pues una mayor fuerza desde la iglesia de Manizales, y entonces la visión conservadora de la vida y sobre todo en esa materia del erotismo y del sexo, aquí ha sido más cerrado, pero se están abriendo también otros horizontes. Yo diría que, por ejemplo, la obra que escribió y que presentó no hace mucho el colega y amigo Jaime Fernández Botero sobre las damiselas y demás de acá en Santa Rosa, que es básicamente una recuperación de la historia de lo que se ha llamado las mujeres de la calle, ¿ya? O otros las llamarán de la comunidad de las hermanas o de las madres trasnochadoras, pero en fin, por ejemplo, esa cuestión se resalta bien. En una intervención que tuve ahora en el Festival del Libro acá, pues hice la referencia a eso, a la obra de Jaime, pero también reivindiqué la obra de Jorge Gómez, Bajo Escorpión, que fue una obra que él escribió ya hace algunas décadas, y cuando él escribió eso, hablando del fenómeno gay, es decir, del fenómeno del homosexualismo y de otros fenómenos de violencia aquí en Santa Rosa, creo que a Jorge lo trataron muy mal, que esa obra no la dejaron circular y demás, y ahora yo veo que gracias a esa intervención que tuve allí en la pastelería de César Restrepo, ya hay muchas gentes preguntando dónde podemos conseguir el libro de Jorge para darnos cuenta cómo han sido los cambios culturales en esa materia del erotismo y de la vida sexual acá en Santa Rosa de Cabal. Bueno, delicado ese tema porque somos un pueblo todavía muy conservador, ¿no? Ligado al tema arquidiocesano, a estar constantemente
prevenidos ante los temas de que puedan causar un poco de asombro, como en este caso los temas sexuales. Pero sí, se abren ciertas cosas. Ahora recién también hizo la presentación este padre que realiza la historia propiamente de una de las comunidades eclesiales importantes de aquí de la región, y tuve oportunidad de hablar con él y nos abrazamos, y era interesante ver que una persona eclesial, digamos, representante de la iglesia, pues se abrazara casi que con el mismo diablo, con Guillermo Gardner allí, para hablar de la importancia de registrar de manera crítica la historia de las comunidades eclesiales aquí en Santa Rosa de Cabal y en la región, y en eso quedamos motivados y comprometidos de ir desbrozando o abriendo camino en esa dirección. Son las 3:39, estamos pasando la tarde con la 1300 AM de Radio Reloj. Hacemos una pausa y ya regresamos para seguir hablando de muchos más temas de actualidad, de lo que está pasando en el eje cafetero, en el mundo, y aquí con un invitado muy especial, el profesor Guillermo Aníbal Garner Tobón. Pausa y volvemos. Las notas de la Navidad que tanto nos gustan, que tanto nos alegran, que nos preparan para esa llegada, esa venida especial del Niño Dios el 24 de diciembre a la medianoche, que hace pues que las luces resalten, que las ciudades se pongan más bonitas, que se les dé una calurosa bienvenida a todas aquellas personas que llegan a diferentes lugares. Profesor, usted que ha estado en otras latitudes, la Navidad es tan calurosa, tan cálida como se vive aquí en Colombia, especialmente en este eje cafetero, o de pronto en Alemania, en esos países, Navidad pocón. No, todo lo contrario, yo diría que aquí todavía nos hace falta más meche. Las ¿sí? Navidades, por ejemplo, en Alemania son algo que compromete a Raimundo y todo el mundo, y los mercados navideños, no solamente en las grandes ciudades, sino en toda la población, es algo mágico, ¿ya? Es decir, la manera como además cambian los hábitos alimenticios por ello, y entonces hay unas tortas que yo ahora desearía tener alguna de ellas. En otras ocasiones hay amigos alemanes o parientes que me han mandado el regalito y me mandan la torta. En esta oportunidad se les olvidó, es lo que llaman Christstollen, ¿ya? O sean las eso es más bien como las cavernas de Jesús, o sea, refiriéndose de pronto a ese fenómeno de donde los cristianos muchas veces tuvieron que esconderse, refugiarse, etcétera, y entonces, pero son unas tortas deliciosas. Fuera de eso, hay una cuestión en Alemania que ojalá acá pues trajéramos ese hábito, y nosotros además les exportáramos a alemanes el hábito, por ejemplo, de la guapanela con queso, pero traer de Alemania lo que se llama el Glühwein. Eso es un vino ya rojo, es un vino con una cantidad de especies, ya, ¿no? Canela, bueno, toda una cantidad de cuestiones aromáticas, etcétera. Se toma caliente, ¿ya? Y lo venden en todas las esquinas. Y yo decía que tal vez lo único que podría competir con ello es que los colombianos exportáramos
compráramos a Alemania aguapanela para vender también en las esquinas con quesito, ¿ya? Bien delicioso. De manera que yo diría que volvemos sobre eso, abandonemos el colombianismo. El mundo es uno solo y los seres humanos nos hemos desplazado de norte a sur, de oriente a occidente. Aprendamos a vivir y a compaginar las diferentes costumbres que nos van a enriquecer mucho. Son las 3 de la tarde, 44. En materia deportiva, hagamos una pausita para contarles pues que hoy se jugará la primera vuelta de la final de la Copa Sudamericana. Estará el cuadro Junior de Barranquilla enfrentándose al Paranaense de Brasil en esta primera ronda. Recordemos que la final del fútbol colombiano también ha quedado para este fin de semana. La primera se jugará el partido entre Boca Junior y el conjunto River. Será lamentable que pase esto, profesor. Partido que se debía jugar en Argentina, tienen que irse a Europa a jugarlo porque las hinchadas están bien subidas de tono. A ver, ese es un tema del fútbol que no me atrevo yo a tocarlo porque pues me confieso ignorante. Admiro la belleza del fútbol. A mí me parece que el fútbol no solamente es un deporte, sino que es arte. Pero resulta que yo tuve una experiencia muy maluca la primera vez que jugué fútbol, que era en la época del bachillerato. Estaba en el Diogracias Cardona, cuando el Diogracias Cardona funcionó en Pereira y en toda la esquina de lo que hoy es Invico. Y entonces había un potrero por allá, una manga, un pelao, mejor dicho, que era donde se consideraba era la cancha de fútbol. Entonces algunos amigos me invitaron que fuéramos allá a jugar. Y en esa primera jugada me pegaron un balonazo aquí en el vientre que me tiró a lona, ya inconsciente, y le cogí miedo al balón. Ya después jugué básquetbol, sí, fue el deporte que más practiqué. Bueno, el tema pues deportivo que a veces algunos somos como negados para ciertas disciplinas, pero bueno, encontramos en la que realmente nos desenvolvemos mejor. 3:46, pasamos la tarde con la 1300 AM de Radio Reloj. Hoy hablamos de distintos temas, distintos ámbitos, y hacemos como un recorrido y picando allí, picando allá, con el profesor Guillermo Aníbal Garner Tobón, que nos habla de distintos temas, de los temas especiales como la Navidad en Alemania, el tema social, hablamos de fotografía, de pájaros, y bueno, aquí nos estamos tomando unos sorbitos de café delicioso. Está bueno el café, profesor. De la droga café. Yo digo que soy adicto al café, y el café es una droga. ¿Sí? ¿No? Claro que es una droga, es un estimulante, y simplemente fue una droga que se posicionó a nivel universal antes que la marihuana o la coca, que llegará también a posicionarse en su debido momento. Lo que pasa es que nos hace falta reconocer muchas cosas de la historia. El café en Alemania es una de las cuestiones preferidas, y digamos en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños también uno encuentra estas modalidades de bistro, es decir, de la producción y de servir el café de las maneras más elegantes y más bellas. A mí me parece fenomenal eso, es un estimulante muy delicioso, y fuera de ello pues hay muchos que discuten que si malo o bueno para la cuestión de la presión arterial, etcétera, y yo sí diría que el asunto de los efectos de algunas sustancias en el cuerpo no resultan tanto de las sustancias mismas ni de los componentes de las sustancias, sino de la manera en que nosotros las abordamos y las consumimos. Y como se ha dicho desde la antigüedad, el problema no está en el qué, sino en el cómo. Y en relación con las sustancias, el problema está en las dosis y en los contextos en los cuales se llegue a utilizar. Es decir, a futuro, ¿piensa usted que la coca, la heroína van a llegar así a tomarse uno el té de coca? De hecho que sí, es más aún, yo considero que he sido un pionero en promover, en primer lugar, el derecho que tiene el ser humano
a modificar las circunstancias o las condiciones de su cuerpo y de su mente. Pero esa modificación no debe hacerse para causarse el mismo ser daño ni causarle daño a los otros. Es un problema de conocimiento y de educación. Y yo digo ahí que el Estado no tiene nada que meterse. Este es un asunto que lo deben resolver los individuos y los deben resolver los individuos en esa instancia de formación básica que es donde se recibe la crianza, o sea, en el hogar. Yo le decía precisamente a este sacerdote, que ahora no mencioné el nombre, pero que se trata del padre Juan Manuel Vargas Morales, y el libro que él escribió es sobre la historia de los claretianos. Entonces, los claretianos, por ejemplo, han tenido una vocación en materia de educación, ¿ya? Han estado en ellos, fueron los que trajeron el Colegio de la Enseñanza a Pereira, etcétera. Entonces ellos decían que querían preocuparse aquí en el caso de Santa Rosa, donde la drogadicción y los efectos del consumo de sustancias en los jóvenes tienen unos efectos catastróficos, que ellos querían allá llegar para que los jóvenes, en lugar de consumir droga, consumieran lectura. Y yo decía que era digno de todo encomio esa propuesta, pero que no había derecho a que convirtiéramos nosotros a los jóvenes en el estigma o en el objeto de la estigmatización, que el problema de no saber consumir las sustancias que pueden modificar los estados mentales o corporales, somos nosotros los viejos, ¿ya? De manera que de alguna manera nuestra ignorancia, nuestros malos manejos son los que ahora están produciendo sus efectos en las nuevas generaciones de una manera que hay que reconocerlo, catastrófica a veces. Catastrófica. 3:50 minutos. Estamos aquí en un delicioso café, aquí improvisado, en una especie de sala de recibo donde nos compartimos, nos tomamos un cafecito y hablamos de distintos temas con el profesor Guillermo Aníbal Garner. Abrió usted una discusión que va a ser bastante, o es bastante vieja, pero que tiene distintas aristas, profesor. Ese tema, la drogadicción, pues nos han metido en la cabeza y nos han dicho pues que es como la causante de la guerra, de la tragedia que vive Colombia, de esa cultura mafiosa también, pero en sí, en el fondo, es como una expresión de libertad del ser humano. Ahí hay una cosa muy particular. El fenómeno de la guerra no es que lo esté produciendo la droga, sino que el fenómeno de la guerra está producido por la política contra las drogas, es decir, el mal manejo por parte del Estado de algo que se debe resolver no con represión ni con violencia, sino con formación, con educación, con abrir oportunidades para que el ser humano expanda su espíritu, digámoslo así, y pueda ejercer con responsabilidad sus libertades. ¿Ya? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, hoy en el sepelio o en el entierro del expresidente Bush en Norteamérica, de Bush padre, que contaba ya Bush hijo de cómo ya cuando su papá estaba en los 90 años y estaba en la clínica y alguna vez fue a visitarlo uno de sus amigos más íntimos, el regalo que le llevó al viejo Bush fue una botella de vodka, ¿ya? Y que el viejo la disfrutó y se alegró enormemente. Trago de Rusia. Pero el asunto es que el alcohol es una droga también, ya es una situación que modifica tanto el funcionamiento del cuerpo, pues lo somático, como también la parte psíquica o mental. Y lo otro que estaba hablando allí en ese entierro, pues allí en esta catedral norteamericana, claramente quien conoce de la historia de él sabe que él es un hombre alcohólico, ya Bush, el otro pues el Bush hijo, y que finalmente, habiendo sido controlado en esos consumos del alcohol, llegó a ser lo que se llama un alcohólico seco, es decir, que aún no estuviera tomando, se le venían determinados lapsos o cosas como remanentes de ese consumo y esa condición. Entonces son cosas que se deben en realidad manejar, que se deben comprender. Que por vía de la guerra no se va a resolver absolutamente nada. Pero lo que pasa es que aquí, mi querido Edward,
una cosa que uno no la puede soslayar, es que la guerra es el negocio más productivo en el planeta, inclusive a las grandes corporaciones productoras de aviones, ya, de satélites para acciones militares, de todo lo que representa el armamentismo en el mundo, las ganancias, le digo, son gigantescas, mucho mayores que las que puede producir el narcotráfico, y eso no se está diciendo. Y el mundo en este momento, a partir precisamente de hechos sucedidos ahora en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, y en lo cual pues Estados Unidos ha planteado unas posiciones fuertes también frente a Rusia, es algo que está abriendo las puertas a un nuevo rearme mundial en materia atómica, ¿ya? Y ahí se mueven capitales, y hay rendimientos, y hay fenómenos de corrupción, inclusive que tocan a las instituciones educativas, a las universidades que realizan los proyectos de investigación que finalmente van a parar al llamado complejo militar industrial, el complejo más grande a nivel global. La carrera armamentista que por allá en los 80 y 90 se dio tan fuerte. Y parece que vuelve. Y vuelve entonces en punto de partida. 3 de la tarde, 54 minutos. La noticia más importante hoy en el departamento de Risaralda está relacionada pues con una serie de lanzamientos especiales que ha hecho el gobierno departamental en la búsqueda del bienestar de la comunidad y por supuesto abriendo puertas también a temas que se reúnen hoy, por supuesto la gran convención de los cafeteros en el mundo. Ahora tocaba el profesor que pues parece se queda el dinero en las multinacionales, en las grandes torrefactoras, porque por aquí seguimos siendo igual de pobres y ese lastre del café que parece nos va a perseguir toda la vida. Es totalmente cierto eso. Es decir, si uno va a ver aquí qué ocurre con los trabajadores en las fincas cafeteras, a veces de contratación de ellos, llevan su vida desastrosa. También hay una cosa, por ejemplo, las compañías alemanas, particularmente compradoras y demás de café, vienen ya desde hace años, son los vendedores del café de estos países, modifiquen sus prácticas reales, que café en lo que se llama el fair play, o sea, el juego limpio, pero fundamentalmente es un juego limpio en relación con lo ambiental y con los derechos humanos de los trabajadores que están aplicados a la producción del grano. Y argumentan que si no es de esta manera, pues el café no produciría, porque se está comprando la arroba, entiendo, 72,000, 73,000 pesos, y dicen los dueños de las cafeteras, es que no da para más. Antes lo tratan es como si le estuvieran haciendo un favor a las personas recolectoras o quienes se encargan de administrar las fincas. Es cierto, pero no solamente es el tema del café, ¿por qué no pensamos también en el tema que está ocurriendo ahora con el aguacate, con el boom del aguacate? ¿Ya? El aguacatejas. Eso. Y entonces basta uno ya salir aquí por los alrededores de Santa Rosa y encontrar de que ya hay grandes extensiones donde hay un monocultivo de aguacate, que es una de las discusiones que he tenido yo, pues sin que llegara a una situación de conflicto, pero sí lo hemos tratado con el amigo acá, José Rodrigo, ya candidato a la alcaldía, José Rodrigo Toro, pues que él emprende pues toda una cantidad de acciones que en contra de los monocultivos y demás. Y yo le digo, hombre, pero no centra el asunto simplemente en los monocultivos de coníferas y demás del Smurfit Kappa y de cartón Colombia. El problema de los monocultivos aquí comienza con el mismo cultivo del café y luego con la implantación del llamado café caturro, que le puso fin a las fincas cafeteras variadas como lo fueron hasta más o menos ya finales de los años 60, mediados de los años 70. Bueno, oiga, no, distintos temas, eso nos va a quedar abierto el campo para discusiones
que nos faltarían, no sé cuántos programas para seguir hablando aquí con nuestro profesor Guillermo Aníbal Garner Tobor. Profesor, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Son las 3 de la tarde, 58 minutos. Estamos cerrando ya nuestra agenda diaria. Por supuesto, extendiéndole la invitación a todos nuestros oyentes para que nos sigan, para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde en la 1300 AM de Radio Reloj. ¿Qué decirles a nuestros oyentes, a nuestros amigos que pacientemente nos han acompañado y también esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros de esta compañía? Muchas gracias. Para mí realmente yo digo que esto es materia de salud. Ayer estaba recibiendo una sesión de quimioterapia y estoy manejando unas situaciones que algunos de los facultativos que me atienden dicen que es catastrófica. Ajá. Pero la parte mental y de actitud es otra cosa. Y aquí esto para mí, lo que estoy haciendo ahora y saber de que hay una cantidad de personas como son en este momento la audiencia de esta emisora y demás, a mí se me convierte en algo que me retroalimenta, me llena de alegría, de felicidad, y eso es mucho más sano que cualquier antibiótico o cualquier químico que me vayan a aplicar en el cuerpo. Claro que sí, hemos dado en el punto, la diversión, la autosatisfacción, las ganas de hacer lo que nos gusta, sabemos es una de las mejores medicinas que puede tener el ser humano. Profesor, muy amable, en una próxima oportunidad estaremos aquí invitándolo para que también pase la tarde con los oyentes de la 1300 AM de Radio Reloj. Muchas gracias, delicioso. Son las 3 de la tarde, 59, nosotros nos vamos, quedamos pendientes del desarrollo informativo en la 1300 AM de Radio Reloj.